Es noticia la misión de observación de la Organización de Naciones Unidas establecida en Colombia. Separó del servicio a 3 de sus observadores y a 1 de los supervisores tras el incidente por el baile con miembros de la FARC en la fiesta de fin de año, en una de las zonas de preconcentración de La Guajira. El organismo reiteró su compromiso de imparcialidad en la tarea de verificación del cese el fuego y la dejación de armas relativas al proceso de paz. Horas antes, el gobierno colombiano, a través de su embajadora ante la ONU, María Emma Mejía, había pedido correctivos y expresado sorpresa por este incidente. Estas imágenes en las que verificadores de las Naciones Unidas aparecen bailando con integrantes de las FARC el 31 de diciembre en un punto de preagrupamiento temporal en zona rural de Fonseca, Guajira, llevaron al organismo internacional a separar del servicio a los 3 integrantes de la misión involucrados en el hecho y su supervisor. A través de un comunicado, la Oficina de Naciones Unidas en Colombia informó: concluidas las investigaciones sobre las circunstancias en las cuales observadores de la ONU participaron en el festejo del 31 de diciembre del 2016 en un punto de preagrupamiento temporal de las FARC-EP, la misión de la ONU en Colombia ha tomado la decisión de separar de su servicio a 3 observadores presentes en la ocasión y a su supervisor directo. Naciones Unidas ratificó además su disposición de continuar trabajando en la tarea que le fue encomendada. La misión reitera su determinación de verificar con total imparcialidad los compromisos de las partes sobre el cese al fuego y de hostilidades y la dejación de armas. La medida se toma tras la queja de la embajadora ante Naciones Unidas, María Emma Mejía, quien a través de una carta enviada al secretario general adjunto para asuntos políticos de este organismo señaló: este tipo de comportamiento desvirtúa el profesionalismo y neutralidad que debe caracterizar en todo momento al equipo que hace parte del mecanismo tripartito de monitoreo y verificación del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de las armas. Ante esta comunicación, la ONU respondió con otra carta y aseguró que el comportamiento descrito es inapropiado y no refleja los valores de profesionalismo e imparcialidad de las Naciones Unidas, que son esenciales para la exitosa implementación de la tarea de la misión. Dirigentes políticos hablaron de la decisión de Naciones Unidas de separar de su cargo a los observadores. Tratándose del impacto tan negativo que causó en el país y la seriedad de un organismo multilateral como la ONU, era lo mínimo que tomaran una medida de esta naturaleza rápida y tajante. Esa es una medida que debía haberla tomado y sobre todo porque tiene que, insisto, decirle a la comunidad internacional que es una decisión seria, responsable. Yo creo que era necesario que la ONU apartara de sus cargos a estos señores que se prestaron para la guachafita en la burla del pueblo colombiano. La ONU debe verificar las listas de todo el país. Es muy acertada la decisión de apartar del cargo a los verificadores de la ONU, entre otras razones porque no puede quedar ninguna duda de la imparcialidad de las Naciones Unidas frente al proceso. Esto no para aquí. Las FARC han emitido un comunicado en el cual señalan el retiro de su componente del mecanismo de monitoreo y verificación local de Conejo en la Guajira colombiana. Hasta tanto, señalan, la Organización de Naciones Unidas no clarifique el despido de su personal. La FARC han manifestado que hacerle caso a un fragmento de video apócrifo descontextualizado, donde los catalogan de terroristas, es altamente ofensivo para todos los asistentes a ese acto. Para hablar de este polémico tema en Colombia nos acompaña Rafael Nieto Loaiza, él es consultor, abogado, columnista. Señor Nieto, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Y Dania, muy buenas tardes, lamento todas las dificultades que hemos tenido para la comunicación hoy. No se preocupe, señor Nieto, que sabemos, hemos tenido complicaciones, pero aquí estamos. ¿Tenía razón la Organización de Naciones Unidas en retirar a estos funcionarios cuya actuación ha traído tanta polémica en Colombia? Yo creo que sí, Dania. Hay que recordar que este proceso nace con una profunda desconfianza de más de la mitad de la población colombiana que votó no en el plebiscito, que cree que al final el gobierno nacional no respetó ese resultado y terminó aliado con las FARC, y que por tanto mira con mucha preocupación todo lo que
supone el desarrollo de esos acuerdos con la organización guerrillera. Por supuesto, el hecho de que haya unos supuestos verificadores de Naciones Unidas que terminan en compadrazgo y bailando con aquellos a los que debe verificar, despierta las sospechas y las suspicacias de una buena parte de la población colombiana. Para asegurar que su tarea de verificación sea efectivamente neutral y genere credibilidad, era indispensable que Naciones Unidas hiciese lo que hizo: sacar a los verificadores que habían perdido su rol y que estaban jugando un papel que no respondía a lo que debería hacer. Ahora, la ONU reacciona después de que la embajadora del gobierno colombiano ante la ONU, María Emma Mejía, el día de ayer, envía una carta y manifiesta sorpresa por la actuación de estos funcionarios. El día de hoy, la FARC emite un comunicado y pide, además, aclaratoria a la Organización de Naciones Unidas y retira su componente de verificación. ¿Cómo se entiende esto? La sensación que da es que las FARC todavía no aceptan las reglas de juego dentro del sistema democrático y que se tienen que desmovilizar, entregar las armas. Lo que tiene que hacer Naciones Unidas es verificar que esa desmovilización y esa entrega de armas se haga. Por supuesto, no es creíble que quienes tienen que verificar que eso ocurra terminen de baile y sacándose selfies y fotos con aquellos a los que verifican, que son los de las FARC. Había que tomar una medida radical para recuperar la credibilidad de la misión de verificación de Naciones Unidas. Eso es lo que hizo la misión al retirar a los miembros de las organizaciones de Naciones Unidas que habían terminado en esta parranda con los miembros de las FARC, y las FARC tienen que entender que eso tiene que ser así. Y me parece que es una medida de presión lo que hacen las FARC, y que ahí tanto el gobierno como Naciones Unidas tienen que cerrar pilas y forzar a las FARC a entender que el juego democrático supone efectivamente que la verificación se haga en términos de credibilidad para todo el pueblo colombiano y no con compadrazgos con aquellos que tienen que ser verificados. Y una última pregunta, señor Nieto. Hay quien señala, por ejemplo, que se ha armado toda esta polémica en torno a la actuación de estos funcionarios que finalmente estaban allí a fin de año, de esta manera decidieron de partir, pero en fin, hay toda una gran polémica. Pero hay quien señala, por ejemplo, ¿por qué no hay una polémica en relación a los menores de edad que no han sido devueltos de las filas de la FARC? ¿Es más importante, digamos, esto que ha ocurrido y no reclamar la presencia de menores de edad que aún se está esperando que devuelvan? No, yo creo que ambas cosas son importantes, Tania. Por un lado, asegurar que la verificación sea creíble, y para eso es indispensable que los verificadores tomen ciertas distancias de aquellos a los que van a verificar. Pero usted tiene razón al sostener que el tema de los menores armados de las FARC que estaban presentes en esa fiesta también debe generar una discusión a fondo. La primera, de por qué las FARC no han permitido la desmovilización inmediata de esos menores de edad. Y la segunda, el hecho claramente cierto de que para esa organización guerrillera era normal que estos menores no solamente portaran armas y mataran, sino que además tomaran trago, en fin, cosas que tampoco son propias de menores de edad. Eso debe ser parte del proceso cultural de aprendizaje de las FARC, de lo que supone una sociedad democrática en la que los niños tienen que ser protegidos y no pueden ser evidentemente ni armados, ni estar tomando trago, ni asesinando. Quiero agradecer a Rafael Nieto Loaiza por estar con nosotros. Gracias por estos minutos. Gracias, Idania, y feliz año para todos ustedes. Igualmente para usted.